Y bueno, empezamos la sesión de hoy por parte del Servicio de Cardiología, además con un error en el cartel donde estaba solamente Alejandro Gadella, también Álvaro Serrano y Carlos de Cabo van a dar la sesión de hoy. Así que cuando queráis. Bueno, empezamos ya. ¿Se me oye? No. Hola. Bien. Que entiendo el error, ya que Alejandro es el más guapo y encima toca la guitarra, pero... Bueno, buenos días a todos. Yo soy Carlos de Cabo, soy uno de los residentes del Servicio de Cardiología y junto con mis compañeros Álvaro y Alejandro, en esta sesión general vamos a hablar sobre las nuevas novedades, un poco redundante, pero sí, sobre las novedades en la cardioversión eléctrica en la fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Este es el índice que vamos a seguir en esta sesión, pasando por todos los pasos de una cardioversión programada de la fibrilación auricular, empezando primero por los fármacos antiarrítmicos que nos podríamos plantear utilizar en el caso de una cardioversión eléctrica facilitada, posteriormente con qué sedación podríamos utilizar a la hora de realizar la cardioversión eléctrica, pasando por las novedades de la técnica propiamente dicha de la cardioversión eléctrica y luego finalizaremos con una serie de conclusiones después de esta revisión. Como he dicho anteriormente, el objetivo de esta sesión es repasar las novedades acerca de la cardioversión eléctrica programada, ¿de acuerdo? No pretendemos hacer una revisión de la cardioversión farmacológica ni de la anticoagulación que deben o no tomar estos pacientes, ¿de acuerdo? Simplemente las novedades técnicas de la cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? Y el primer paso, o lo primero que nos planteamos cuando vamos a programar una cardioversión eléctrica en un paciente es si este paciente debería estar tratado con fármacos antiarrítmicos o no a la hora de favorecer esta cardioversión. Y la respuesta es que sí, ¿de acuerdo? Os traigo aquí este metaanálisis del año 2019 en el que se estudia la amiodarona, quizá el antiarrítmico más utilizado en estos pacientes. Al sitio delante, por favor. Como decía, la amiodarona, que es de los fármacos más utilizados para este tipo de pacientes. En este caso es un metaanálisis de 8 estudios en el que comparan a pacientes que toman amiodarona entre 1 a 6 semanas previos a la cardioversión y posterior a ella versus placebo, ¿de acuerdo? Y efectivamente los pacientes que estaban en tratamiento con amiodarona tienen mayor probabilidad de éxito de reversión a ritmo sinusal en el momento agudo de la cardioversión, un 77% frente a un 67% de aquellos que no la toman, y además en el seguimiento a largo plazo, a un año tras la cardioversión, aproximadamente un 47% de ellos van a mantener el ritmo sinusal frente a un 10% de aquellos que no toman la amiodarona. Pero no solo la amiodarona es útil en estos pacientes, también podemos utilizar otras familias de fármacos, como son los antiarrítmicos 1C, la propacenona, la flecainida o el sotalol. El estudio o la tabla de la izquierda es de un estudio retrospectivo de aproximadamente unos 1.300 pacientes en el que estudian distintos fármacos de estas familias, en el que se ve que el éxito agudo de la cardioversión eléctrica es cercana al 95% en pacientes pretratados con estos antiarrítmicos y unos resultados parecidos al metaanálisis anterior, un mantenimiento a largo plazo del ritmo sinusal de entre un 40 y un 50%. El estudio de la derecha es un ensayo clínico en el que comparan a pacientes en 3 grupos, unos tratados con amiodarona, otros con sotalol y otros con placebo, y en el momento agudo el sotalol también es un fármaco con un beneficio similar y sin mayores efectos adversos que la amiodarona para la reversión en la cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? Así que podemos concluir que si tratamos con antiarrítmicos a estos pacientes vamos a tener mayor éxito en la cardioversión eléctrica, más o menos unas 4 semanas, 3-4 semanas previo con el tratamiento de la amiodarona y en el caso de antiarrítmicos de la familia 1C, 4 semanas antes. Otra cosa que nos podemos plantear en estos pacientes es si al iniciar previamente fármacos antiarrítmicos, algunos de ellos igual pueden cardiovertir farmacológicamente antes de llegar a nuestra cardioversión eléctrica programada. Y así es, ¿vale? Traigo este estudio que recoge pacientes de 3 registros, de 3 bases españolas, en el que ven que estos pacientes, que aproximadamente es un 20-25% de los pacientes pretratados farmacológicamente, van a cardiovertir antes del día que se programa la cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que, como he mencionado anteriormente, van a tener mayor éxito aquellos que se mantienen en fibrilación auricular
a la hora de revertir a ritmo sinusal con la cardioversión eléctrica. Y además, quizá lo interesante de esto es que estos pacientes, a largo plazo, los que tienen una cardioversión farmacológica, van a mantener más ritmo sinusal que aquellos a los que se le hace cardioversión eléctrica. ¿De acuerdo? Así que también es interesante, por este motivo, plantear un tratamiento con fármacos antiarrítmicos previo a la cardioversión eléctrica. Otro escenario que nos podemos plantear es que, pues sobre todo en nuestro caso, que lo que más nos compete que es urgencias, es que nosotros hagamos una cardioversión eléctrica y el paciente, o bien la cardioversión eléctrica no funcione, o sea, no revierta ritmo sinusal, o tenga una remisión instantánea de la fibrilación auricular. Podemos utilizar fármacos para hacer una cardioversión facilitada en este momento agudo, digamos, ¿de acuerdo? El más estudiado, como siempre, va a ser la amiodarona, pero hay un fármaco relativamente novedoso, que es el Bernacalam, que se empezó a utilizar además aquí también en urgencias, pues eran unos 3 o 4 años más o menos, en el que los resultados son muy parecidos respecto a la amiodarona, ¿de acuerdo? Este es un estudio que traigo, es un ensayo clínico de 46 pacientes en el que se le utiliza amiodarona o Bernacalam en estas cardioversiones refractarias o con remisión inmediata, y la probabilidad de reversión a ritmo sinusal después de la infusión de estos fármacos es parecida. Pone que es más eficaz para el Bernacalam, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Sí que existen otros estudios en el que se demuestra que es un fármaco seguro y que no tiene mayores efectos adversos que la amiodarona. ¿De acuerdo? A continuación, dejo a mi compañero Álvaro, que va a hablar sobre la sedación de estos pacientes. Buenas, hola. Bueno, vamos a hablar ahora de la sedación. Entonces, la idea de esta sección cortita es llegar a mostraros la evidencia que hay respecto a lo que solemos utilizar. Todo el mundo tiene su arsenal terapéutico, ciertos fármacos con los que está más cómodo respecto con otros, y vamos a ver si hay evidencias a favor de utilizar unos u otros o algunos truquillos o incluso incorporar algún fármaco nuevo o diferente a lo que solemos hacer habitualmente. Lo que buscamos normalmente con un fármaco que nos va a sedar o nos va a analgesiar es principalmente que alcancemos rápido tanto la sedación como la recuperación. No queremos que el paciente esté mucho tiempo, sobre todo en urgencias o cuando hacemos un procedimiento que es cortito y es ambulatorio, no queremos que esté mucho tiempo bajo los efectos de la sedación. Que tenga el menor efecto y el menor impacto a nivel hemodinámico y a nivel respiratorio. Principalmente porque si no, pues vamos a manejar la vía aérea y dependiendo de cómo estemos de seguros o no con la vía aérea, pues nos podemos ver más limitados o tener más miedo a hacer una cardioversión cuando hemos visto que puede estar indicada. Y que no nos produzca náuseas ni vómitos, que aunque los pacientes de este tipo normalmente van a estar en ayunas, nos pueden comprometer la vía aérea y la propia técnica. Entonces, vamos a empezar con una revisión que hizo la Cochrane en el 2015. Ahora comentaremos algún otro ensayo, algún otro metaanálisis que ha salido posteriormente, porque es una evidencia un poco antigua, pero lo que concluye básicamente es que de todos los metaanálisis que incluyeron la mayor parte de ellos ensayos clínicos que comparaban propofol con otro fármaco, normalmente tomidato y fentanilo asociados. Había incluso algunos ensayos clínicos con gases en los que ni siquiera vamos a entrar. Y lo que se vio es que no se podía concluir en una recomendación a favor de uno o de otro. Todos eran en un perfil de seguridad parecido y todos tenían un perfil de eficacia también parecido. Destacaban que falta, pues como otras veces nos encontramos en metaanálisis y en revisiones sistemáticas, falta evidencia porque los ensayos son muy heterogéneos o las definiciones de los endpoints pueden ser variables, entonces no se podía recomendar, pero sí que veíamos un perfil de seguridad y eficacia similar. Esta es una tabla donde más o menos repasamos los fármacos que solemos utilizar. El propofol yo creo que es el de los más conocidos junto con el midazolam. Son aquellos que más se han utilizado, como acabamos de ver en la Cochrane. No voy a entrar en las dosis ni en las presentaciones. Sí recordar pues, que el propofol sabemos que es un fármaco que tiene más efectos hipotensores. De hecho, en las metaanálisis y en las revisiones lo que se ve es que genera más hipotensión que otros comparados, por ejemplo, con ensayos clínicos que se han hecho con el midazolam. Pero esto no tiene una repercusión clínica de la misma manera que va a producir más apneas, pero en un ensayo clínico, por ejemplo, donde compararon el propofol con el etomidato, aunque el propofol producía más apneas,
no por ello implicaba tener que entrar a un manejo de la vía aérea más allá de poner un alto flujo en un momento determinado. Y había una recuperación muy similar, sin tampoco efectos secundarios más allá, vamos, ni muertes ni paradas respiratorias. Tenemos también el letomidato. Hay alguna comparativa de propofol respecto a tomidato. El letomidato es un fármaco que hay que utilizar asociando una analgesia, porque si no se nos va a quedar cortito. Clínicos que han comparado el propofol con el letomidato, lo que hemos visto, bueno, lo que se ha visto es que el perfil de seguridad cardiovascular, como acabamos de ver, es mejor a favor del letomidato, va a producir menos hipotensiones, pero al contrario nos va a producir más mioclonías e incluso náuseas y vómitos. Entonces vamos a estar ahí un poco balanceados. Tampoco van a tener una implicación clara clínica, a pesar de que sí que se haya visto diferencias, y el letomidato, como acabamos de decir, va a tener que asociar siempre fentanilo. Fentanilo tiene un problema y es que en una publicación que hicieron en el 2019 agrupaban todas las reacciones adversas de las principales publicaciones que habían hecho en varios años, lo que se vio que el fentanilo era uno de los fármacos que predisponía estadísticamente significativo a que la cardioversión pudiera tener complicaciones. Era el único en el que salía una odds ratio una odds ratio significativa. Luego también tendríamos el midazolam. El midazolam es un fármaco que también solemos utilizar. Quizá, como sabemos que no tiene tanto efecto hipotensor como el propofol, de vez en cuando podemos inclinarnos a utilizarlo más que el propofol. Y hay dos ensayos clínicos que publicaron los dos italianos recientemente, donde hacían dos estrategias. Una, poner un poquito de midazolam antes del propofol y poner propofol versus poner solo propofol, donde se vio que disminuía las dosis necesarias de propofol para alcanzar la sedación objetivo y por lo tanto cardiovertir. Y el otro ensayo, que quizás es un poco más interesante, es poner 3 miligramos de midazolam, 2 y 2 hasta objetivo o propofol, y lo que se vio es que con el midazolam se disminuían también las dosis necesarias extras hasta alcanzar la sedación con el propofol, con un perfil de seguridad también más o menos similar. Hay que destacar que en este ensayo clínico en concreto utilizaron flumacenilo en todas las ocasiones que pusieron midazolam. Son pacientes que se cardiovirtieron en la urgencia, son pacientes que llamativamente esperaron menos para ser dados de alta en el brazo del midazolam revertido con flumacenilo respecto al del propofol, y salió un análisis coste-efectivo más favorable a favor del midazolam. Pero hay que recordar que el midazolam tiene una vida media más larga que lo que vayamos a poner de flumacenilo. Entonces podemos poner flumacenilo y recuperar nivel de conciencia, luego dar de alta y luego a lo mejor el paciente que haga un deterioro del nivel de conciencia, con lo cual, bueno, pues tiene sus pros y sus contras, como la revisión de la Cochrane que nos decía el 2015. Y luego mencionar, el fentanilo ya lo hemos mencionado, se utiliza como coadyuvante la analgesia en fármacos que la sedación no nos va a producir tampoco analgesia, y saber que tiene ese factor de riesgo en las reacciones adversas que se estudiaron. Y luego la dexmetomidina. La dexmetomidina es un alfa-2 agonista similar a la clonidina, es un fármaco que se utiliza mucho en las UBIs para el destete y la retirada de seda o analgesia en pacientes que van con evolución tórpida, que hacen confusionales, que están un poco dependientes de sedación, y que se pone en perfusión continua. Nunca lo vamos a poder poner en bolos porque hay un riesgo de bradicardia y de asistolia. Hay varios ensayos clínicos. En dos de ellos lo que se vio es que utilizar el propofol utilizar la desmetomidina antes del propofol en perfusión continua, unos 10 minutos antes, nos daba varios beneficios que a lo mejor pues, no eran tan esperables, pero que pueden ser muy interesantes para seguir estudiándolos e incluso llegar a aplicarlos en la práctica clínica. El primero de ellos era que disminuía bastante las dosis extra de propofol, pero bastante, hablamos de más de la mitad, y era significativo. Además, los tiempos de recuperación eran muy parecidos. Los pacientes que se utilizaba la desmetomidina antes de poner el propofol, además de reducir las dosis que administramos de propofol, no necesitaban en las siguientes 24 horas una cardioversión. Es decir, parece que puede influir de alguna manera en algún mecanismo que no conocemos todavía en más éxito a favor de la cardioversión. Y los pacientes, aparte de recordar menos el evento traumático, era un efecto sinérgico de analgesia, con lo cual los pacientes tenían menos dolor al final. Entonces, un poco volviendo a la primera diapositiva de la Cochrane, como veis, yo creo que seguimos un poco igual desde el 2015, desde antes incluso, porque eso es una revisión de años atrás, y lo que se ha publicado hasta ahora.
todos tienen sus cosas buenas, todos tienen sus cosas malas, no hay estudios que nos puedan sacar de la duda, muchas veces las diferencias son pequeños impactos, o sea, pequeñas diferencias que no tienen un impacto en la práctica clínica, con lo cual fármacos seguros y en función un poco también de la decisión personal. Y pasamos ya a las novedades técnicas como tal de la propia cardioversión eléctrica. Bueno, buenos días. Ya ha revisado Carlos, ya hemos hecho la indicación de la cardioversión. Ya ha revisado Carlos si tenemos o no que poner fármacos antiarrítmicos. Álvaro nos ha dicho qué tipo de sedación empleamos y ahora vamos a ver un poco lo que es la propia técnica de la cardioversión en sí. Vamos a intentar responder estas preguntas, que os voy a pedir también que colaboréis con nosotros. La primera pregunta que nos hacemos es si creéis que son mejores los desfibriladores monofásicos o bifásicos. ¿Quién cree que son mejores los monofásicos? Bueno, aparte de la llamada, perdón, asumo que todos no levantáis la mano ninguno porque sabemos que son más eficaces los desfibriladores bifásicos. Pero antes me gustaría comentaros un aspecto que va a ser clave para que entendamos toda la parte de la técnica de la cardioversión, cómo podemos, modificando la técnica, afectar en el éxito final de la cardioversión. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el objetivo de la cardioversión eléctrica en la fibrilación auricular es conseguir despolarizar un número mínimo de cardiomiocitos críticos que consiga interrumpir la arritmia en curso. Este número de cardiomiocitos, su principal determinante, va a ser la intensidad de corriente que hagamos llegar hasta el tejido cardíaco. Y por la ley de Ohm, la intensidad de corriente va a depender, por un lado, de la energía que entrega el dispositivo, que la vamos a seleccionar nosotros en el propio desfibrilador, y por otro, de la resistencia que ponga el tejido, la impedancia, en este caso es la impedancia torácica. A mayor energía, mayor número de cardiomiocitos despolarizaremos, mayor probabilidad de éxito en la cardioversión. A mayor resistencia, menor número de cardiomiocitos despolarizados, menor éxito en la cardioversión. Entender cómo la impedancia es clave en la técnica de la cardioversión y cómo podemos modularla va a ser lo que va a marcar las diferencias en el éxito de la cardioversión en función de la técnica que empleemos. El segundo punto que comentamos, ya sí centrándonos en la pregunta, es el tipo de desfibrilador, ¿no? Los desfibriladores monofásicos consisten, o durante su descarga, son unidireccionales, es decir, la corriente eléctrica se dirige desde el parche A al parche B, desde el electrodo A al electrodo B, generando un pico de intensidad que va a ser el principal determinante del número de cardiomiocitos que consigamos despolarizar. Por su parte, los desfibriladores bifásicos durante la primera parte del ciclo se dirigen del electrodo A al electrodo B, pero en la segunda parte invierte su sentido yendo del B al A, es decir, son bidireccionales. Sabemos, como ya habéis dicho todos antes, que los desfibriladores bifásicos son más eficaces, necesitan menos energía para despolarizar el mismo número de cardiomiocitos. Pero esto no lo hacen por su componente bidireccional, o al menos no es en su mayor medida, sino el éxito o su mayor beneficio radica en que son capaces de medir in situ la impedancia torácica y adaptarse especialmente durante la primera parte del ciclo a ella, de forma que somos capaces de amortiguar el efecto que tiene la impedancia en la transmisión de la intensidad de corriente. Pero además, no solo queda la teoría, sino que sabemos, este es un metaanálisis de 2016, que efectivamente son más eficaces. Vemos cómo los desfibriladores bifásicos consiguen más éxito en el primer choque, más éxito global, consiguen reducir también el número de choques, la energía acumulada, incluso también la quemadura, el eritema que pueden llegar a producir estos desfibriladores. Venga, segunda pregunta, aquí ya sí quiero que os mojéis un poco. ¿Qué creéis que es mejor? ¿Un protocolo escalonado en el cual vamos aumentando progresivamente la energía de la desfibrilación, de la cardioversión, o un protocolo en el cual vamos con la energía máxima de entrada? ¿Quién cree que es mejor un protocolo escalonado? Tímidos. ¿Quién cree que es mejor un protocolo a máxima energía de entrada? Bueno, hay mucha gente que no sabe. Llamaría a urgencia. Bueno, pues podríamos pensar que un protocolo a máxima energía de entrada tendría más eventos adversos. Podría producir daño miocárdico, podría producir una quemadura mayor, podría producir dolor. Sin embargo, esto no es así. Este es un estudio publicado en el European Heart Journal en 2020 por Smith y colaboradores. Son 300 pacientes que aleatorizan precisamente a esto, a un protocolo escalonado
versus un protocolo a máxima energía de entrada. Y lo que observan es que obviamente tienen más eficacia en los primeros choques, pero esto, vamos, en el éxito final, pero esto lo hacen especialmente, o sea, lo que hace interesante el estudio es que lo hace sin aumentar los eventos adversos de seguridad. Ni el daño miocárdico, ni la quemadura, ni el dolor. Esto ha hecho que ya se ha recogido tanto en las guías de resucitación europeas como en las guías de fibrilación auricular, siendo la primera opción en la cardioversión de la fibrilación auricular, ir a máxima energía, un choque bifásico a 360 desde la entrada. Pero además, no solo es que no produzca más efectos adversos un choque a máxima energía, sino que quizás, aquí son estudios con menos solidez, pero quizás produzcan hasta menos eventos adversos, porque en contra de lo que pudiéramos pensar, un choque a más energía se ha relacionado con menos eventos arrítmicos. Esto es un registro de 6.000 pacientes que se someten a cardioversión y vemos que hay muy poquitos eventos arrítmicos importantes, solo hay 12 TVs o fibrilación ventricular que todas se quitan con un nuevo choque, pero todas ocurren por debajo de los 200 julios. Y además, probablemente usando un choque a máxima energía de entrada, pues también reduzcamos tiempo de sedación, tiempo de prueba y demás. Anteroposterior o anteroapical. ¿Dónde colocamos los parches? Entonces, ¿quién cree que es mejor anteroposterior? Venga, mojaros, si Rafa no nos va a puntuar. ¿Quién cree que es mejor anterolateral? Bueno, pues todos pensamos que era mejor anteroposterior. En la primera década de los 2000, los primeros estudios que había con desfibriladores monofásicos pensaban que era más eficaz la desfibrilación en anteroposterior. Había dos estudios fundamentales que habían demostrado superioridad de la colocación de los parches en anteroposterior. Sin embargo, a medida de que se fueron incorporando estudios con desfibriladores bifásicos, la evidencia se volvió controvertida o al menos no clara. De hecho, dos metaanálisis de 2014 dicen que no hay diferencias entre la cardioversión en anteroposterior o en anterolateral en la fibrilación auricular. Y abogan precisamente porque se realiza un estudio, de un tamaño muestral suficiente que nos permita establecer las diferencias entre estos dos protocolos. Así, en 2021, el año pasado, de nuevo, mis colaboradores publican un estudio aleatorizado que comparan casi 500 pacientes a un protocolo anteroposterior versus un protocolo anterolateral. Y lo que observan, un poco para sorpresa, al menos nuestra, es que la desfibrilación anterolateral, anteroapical, es más eficaz ya desde el primer choque que la desfibrilación anteroposterior. Pero además, y quizás un aspecto también muy interesante, es que esto es aún más marcado en aquellos pacientes con un IMC por encima de 30. Es decir, que en contra de lo que pudiéramos pensar, o lo que pensamos al menos, es que es preferible una cardioversión en anterolateral incluso en aquellos pacientes obesos. Y casi la última pregunta que hacemos es si creéis que es mejor los parches o las palas. Visto el éxito que hemos tenido con la participación, ya os respondo yo que no lo sabemos. No sabemos si es más eficaz los parches o las palas. Lo que sí que sabemos es que colocando los parches y apretando con las palas podemos aumentar el efecto. Lo comentamos. Primero vamos a ver un estudio de investigación básica donde ven cómo se modula la impedancia en función de algunas situaciones. Aquí vemos en AL los parches colocados en anterolateral, AP en anteroposterior y cómo se modifica en función de los movimientos respiratorios y también de la presión que ejerzamos sobre el mismo. Y vemos cómo a mayor presión disminuye la impedancia, de forma que la menor impedancia se consigue con los electrodos en anteroposterior y apretando sobre el parche anterior. En base a esta evidencia, de nuevo, otro estudio compara pacientes con parches anteroposterior y ejerciendo presión o no. La presión en este estudio la hacían con una pala de desfibrilador desenchufada apretando sobre el parche anterior, con los electrodos ya dicho que en posición anteroposterior, y aleatorizaban 100 pacientes a eso, a presión o no presión. Lo que observaron fue que necesitábamos menos energía para conseguir devolver al ritmo sinusal apretando sobre el parche anterior en comparación con no presión. Además, incluso en el último paso que había del protocolo, era un último paso cruzado en el cual los que habían ido a presión iban a no presión y los que no habían recibido presión
recibían un último choque con la presión que decimos del desfibrilador desenchufado y conseguían rescatar al 50% de esos pacientes. Por tanto, apretando, haciendo compresión, probablemente mejoremos el éxito de la cardioversión. Y por último, ya un poco dejando la puerta abierta también al futuro o a cosas que estén por venir, esta es una serie de casos publicados en el European Heart Journal también. Son 5 pacientes refractarios o que no consiguieron devolver al ritmo sinusal con una cardioversión convencional y cómo utilizan 2 desfibriladores de forma simultánea, de forma que generan una corriente ortogonal perpendicular entre sí y consiguen con energías similares devolverlos al ritmo sinusal. Así que, bueno, pues efectivamente tendremos que ver qué queda, cómo va evolucionando en los próximos años las novedades en la cardioversión eléctrica. Y por último, pues ya nos centramos en las conclusiones. Asegurarnos bien, aunque hemos dicho que no lo íbamos a comentar, pero sí hay que asegurarse de que el paciente está bien anticoagulado antes de pautar fármacos antiarrítmicos, porque podemos favorecer una cardioversión farmacológica y hay que asegurarse. Y vamos a iniciar siempre fármacos antiarrítmicos siempre que podamos antes de una cardioversión eléctrica. Bien la miodarona 3 semanas antes o bien los 1C al menos 48 horas. Segundo, la sedación. Ya hemos visto no hay diferencias importantes en cuanto a los fármacos y el objetivo de sedación que haremos será una sedación moderada, favoreciendo uno u otro en función del perfil del paciente. Debemos de colocar los parches en posición anterolateral, utilizar desfibriladores bifásicos, dar un choque sincronizado a máxima energía de entrada, repetirlo hasta 3 choques si este no es eficaz. Y si la cardioversión no es eficaz, acordaros que podemos, en un contexto de urgencia en el cual, en un contexto en el que no tengamos iniciado fármacos antiarrítmicos, podemos acordarnos del Bernacalán o la miodarona para intentar realizar un nuevo intento de cardioversión eléctrica facilitada. Facilitada aquella que se realiza con fármacos antiarrítmicos. Y ya está. Muchas gracias. Enhorabuena por la presentación. Bastante interesante. ¿Alguna pregunta por ahí? Nati, no dudabas. Hola, buenas noches. Muchas gracias lo primero por la presentación. Ha sido muy ilustrativa y muy gráfica. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a la cardioversión eléctrica en urgencias en pacientes estables. Es decir, los que normalmente tenemos que esperar porque estamos pendientes de pruebas o porque no cumplen el flujo de ayuno y decidimos revertirlos al mismo sinusal y los pacientes están de acuerdo en hacerse una eléctrica. En esos casos que ya pensábamos, muchos ya vienen retratados porque vienen atendidos por el 112. ¿Consideráis que por protocolo deberíamos poner un antiarrítmico facilitador tipo amiodarona o precainidad durante, por ejemplo, el periodo que estamos esperando antes de hacer la cardioversión eléctrica? Si puedo hacer un comentario al respecto, yo creo que es muy útil en el paciente estable un intento farmacológico primero, porque puede librar de la cardioversión eléctrica y todas sus potenciales complicaciones, e incluso en el caso de no ser efectivo el intento farmacológico va a facilitar el éxito de la eléctrica. Así que sin duda en el paciente estable, primero, sin género de dudas, le daría oportunidad a los fármacos. Ahí el enfoque clásico ha sido un 1C en el paciente sin cardiopatía y una en el paciente con, pero ahora tenemos la suerte de tocar con el Bernacalán, que es un fármaco que da mucho juego en muchos perfiles de pacientes y que hay que tenerlo en la cabeza para ese escenario. Me refiero, muchos de ellos ya vienen con un fármaco puesto porque se lo han puesto en la unimóvil y evidentemente no lo vamos a cambiar, pero es continuar con... Casi todos traen amiodarona. Hombre, eso lo puedo dar facilitados en ese caso, ¿no? Si el paciente ya le han cargado de amiodarona o le han puesto un bolo de Bernacalán o le han puesto un bolo de Gilead, no se los podemos dar de tratados. Claro, lo único ahí igual no esperar 24 horas, o sea, quiero decir, claro, 300 miligramos de amiodarona o la dosis de flecainida IV, y si con eso no es suficiente, pues cardioversión eléctrica, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? Que con respecto a la sedación, pues habéis hablado del uso de midazolam y el propofol respecto del uso de
vuestra experiencia o que sabéis respecto que en estos casos de que también fármaco más seguro de experiencia cardiovascular y que mantiene el impulso respiratorio en esta experiencia por los otros dos fármacos para que se lo quieren hacer? De experiencia cero y de evidencia en la revisión de la Cochrane no prácticamente, vamos, que yo recuerde no se menciona. Se mete propo, etomidato, mida, fenta y en algunos casos incluso sebo, pero no se habla de otros que yo viera. Y en el resto de revisiones siempre los que llevan los pesos son los clásicos, ¿no? Y de experiencia lo he dicho. Yo, por complementar los comentarios de Álvaro y resumir su plano de la presentación, pocos cardiólogos, si es que alguno van a tener experiencia con ketamina, es mi impresión, desde luego no necesita ninguna. Y la conclusión investigada de lo que ha contado Álvaro es que ante la ausencia de diferencias en seguridad o eficacia, lo que tiene que primar es la comodidad del operador y la experiencia del operador con uno u otro fármaco, tanto con el propofol como con el midazolam, incluso con el etomidato tenemos razonable experiencia y por eso es con lo que solemos trabajar, por la cuestión de comodidad y hábito. ¿Alguna pregunta más? ¿Por allí? Luis. De vista de urgencia, para hablar de un paciente que decidimos prevenir con consulta, podemos mandarle para que se haga de cardiología al mes. Entonces, en este caso, de urgencia no mandaríamos el antiarrítmico, porque es un paciente que no está coagulado en el tiempo. Mira, por ejemplo, hace 2 días una compañera tuya se pasó por la unidad de arritmia por consultar lo que tú acabas de describir y dejamos ya establecido el plan para el paciente. Lo que hicimos, no estaba anticoagulado, no tomaba antiarrítmicos, tiempo indeterminado de fibrilación auricular, empezamos anticoagulación, le he pedido una fecha para cardiovisión, calculando que llevara al menos 3 semanas bien anticoagulado en esa fecha, y le dejamos instrucciones al paciente para empezar como una semana antes, en este caso miodarona. Realmente, ahí se chocan 2 cuestiones, ¿no? Tú quieres empezar la miodarona por eficacia 4 semanas antes, pero si tienes que empezarla con el paciente anticoagulado, te estás yendo a cardiovertir en 2 meses. Y cada semana que pasa en ECA reduce la probabilidad de convertir las sinusales. Así que tienes que balancear un poco las 2 necesidades. En este caso, como te digo, el mismo caso que tú presentas, discutido con la compañera tuya de los días, empezar anticoagulación desde la urgencia oral y programar la cardiovisión al mes y una semana antes de esa fecha empezar el antiarrítmico. Entonces es el pack que acordamos. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Nada, pues nada. Enhorabuena otra vez, chicos. Y traumatólogo, hacer ese escenario.